Amada familia, buenas noches. Estamos en nuestro programa Creciendo Juntos todos los martes 8 p.m., donde vemos la gloria de Dios con consejos, con versículos y con experiencias de la vida diaria. Esposa, buenas noches. Buenas noches, amor. Buenas noches a todos los que están conectados en esta hora y los que lo van a ver después. Están todos bienvenidos. Un abrazo, felicitaciones por estar. Le damos la gloria a Dios. Vamos a empezar a ver un tema muy importante que en estos días pues ha tocado al Señor nuestro corazón, y es la honra a padre y madre. Cómo nosotros como hijos tenemos la oportunidad de quererlos, cuidarlos, honrarlos cuando están en vida, cuando pueden compartir un momento con nosotros, podemos escuchar sus opiniones, tal vez un momento de perdón, tal vez recordar todos los días lo importante que es orar por ellos, darles un abrazo, un cariño. Muchas veces uno posterga momentos para un momento ideal, pero ese momento ideal realmente no existe. El mejor momento es todos los días. Y hay diferentes estados. Puede ser que estemos viviendo con ellos, ¿cierto? Cuando uno es niño, adolescente, y pasa a ser adulto y puede compartir con ellos todos los días. Hay otro estado cuando ya estamos más grandes, partimos de casa, vivimos solos o tenemos un matrimonio ya establecido. Entonces lo que hacemos es tener una relación con ellos como familiares, de una manera cariñosa, cordial, teniendo nuestra familia, siendo sustento para nuestra familia, pero no olvidarnos de esa familia extendida. Siempre cuando hablamos de estos temas, sabemos que los padres lo ven a uno, se acuerdan de ese momento que nació, ese niño que alguna vez recibieron. En estos momentos, en estos días, hay varios bebés que vienen ya naciendo, y todas las familias están esperando ese momento, y también los amigos. Estamos todos esperando cuando lleguen para recibirlos, para bendecirlos, orar por ellos. Así son nuestros papás. Acordémonos, hijos, que ese momento para ese padre, para esa madre, fue muy especial en todo caso. Entonces vamos a tocar bíblicamente ejemplos de cómo el Señor nos da puntos específicos para honrar a los padres. Y como siempre, nuestro mejor ejemplo, nuestro pastor, nuestro guía es el Señor Jesús. Y vamos a ver versículos donde Él honró a padre y madre. Entonces empecemos con Lucas 2:51, dice la palabra de Dios. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Entonces vemos un ejemplo sencillo de cómo el Señor Jesús, sabemos que Él, siendo 100% Dios, 100% hombre, estuvo sujeto con esta mujer y este varón, María y José, en donde dice que Él caminaba con ellos, Él bajó con ellos y vivió sujeto a ellos. Qué bonito ver ese ejemplo, ¿cierto? Él nos da ejemplo en todo, siendo un niño, un adolescente, un hombre mayor, adulto, y siempre dice que vivió sujeto a ellos. Y lo más lindo también la segunda parte, dice que María conservaba estas cosas en el corazón. Las madres, mis amadas familias, ellas siempre van a estar llevándonos en el corazón. Lo que decíamos, de pronto ya tenemos una familia aparte, una familia ya conformada, pero acordémonos que nosotros somos esa alegría que la mamá siempre está teniendo de ese hijo. Siempre va a llamar: hijo, ¿cómo estás? Uno la llama, ¿cierto? Ya cenaron, ya almorzaron, ya desayunaron. La mamá siempre anda pendiente de ese tipo de detalles, y las cosas que nosotros hagamos, buenas o malas, le entran directamente al corazón. Está diciendo acá la palabra, que María conservaba este recuerdo en su corazón. Entonces, qué bonito, también honramos desde acá, desde la iglesia wesleyana. La palabra dice: a todas las mamitas, a todos los papás que están acá conectados en este tiempo, los queremos honrar, los queremos bendecir, decirles que Cristo los ama. Amén. Decirles que hay una oportunidad todos los días para que busquemos al Señor,
Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Así es. Hay que tener en cuenta que un pasado, bueno o malo, hay un pasado, pero dice la palabra de Dios que las cosas ya pasaron, todo lo anterior ya pasó. Lo importante es todos los días mirar hacia adelante y decirle al Señor, gracias Padre, porque todos tenemos un padre, una madre. Diferentes familias están conformadas, ¿cierto? Pero Así la es. verdad bíblica es hombre y mujer. Todos tenemos un padre y una madre. No hay otra opción. Así es. Sea que el papá haya estado mucho tiempo con esta familia o no, como haya sido a diferentes situaciones, o la mamá lo mismo, pero todos tenemos un padre y una madre. Y el Señor nos está llamando el día de hoy, amada familia, a que los honremos, a que los queramos, a que los perdonemos, le pidamos perdón también si los hemos ofendido, si los Amén. hemos dejado tal vez solitos en momentos especiales, de pronto si los hemos echado en poco. Tantas cosas que puede haber que como familia tenemos que restaurar. Y como dice el Señor, lo que sabemos todos, ¿cierto? Así es. El primer versículo con promesa, honrar a padre y madre. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Vamos a estar meditando, vamos a ver diferentes ejemplos, lo que dice la palabra, pero también como ejemplos diarios de cómo podemos honrarlos. Y bienvenidos todos. Ojalá que este mensaje podamos compartirlo, darle like, enviarlo a más personas para que Así es. el algoritmo de internet pueda permitir que llegue ese mensaje a una persona que tal vez esté pensando en esto, en honrar a padre y madre, y que el Señor se glorifique. ¿Qué piensas, amor, de este primer ejemplo que damos, de que Jesús específicamente nos da un ejemplo? ¿Cómo andó Él con su padre y su madre aquí en la tierra? Sí, es el ejemplo perfecto. Lo podemos evidenciar aquí en nuestra iglesia, la Wesleyana. La palabra dice, en los servicios muchas de las familias vienen integradas por sus hijos, sus nietos. Evidenciamos abuelitas y abuelitos que vienen a la iglesia y seguramente desde sus casas han invitado a sus familiares para que asistan a escuchar la palabra. Eso es honra para ellos. Invitamos y animamos a todos aquellos que nos están escuchando para que sea una manera de honrarlos a ellos, el acompañarlos. Los evidenciamos, cómo los ayudan a bajar de los carros, cómo los ayudan a traer de su mano a cada silla para que ocupe esta silla y poder alabar al Señor, poder aprender de la palabra de Dios. Entonces animamos a más personas. Quizás no todos los miembros de la familia conocen al Señor, pero cada ejemplo que se ve en estos servicios puede llevar a otros a que se animen, a que no pierdan la fe de que sus familiares puedan congregarse también de la misma manera. Es hermoso. También los podemos honrar allí en casa. Hay maneras de hacerlo tan sencillos. Quizás llegue el padre o la madre cansaditos de sus trabajos o sus labores diarias, quizás ya no estén trabajando, pero un jugo, unas chanclas, podérselas colocar, poderles ayudar en lo que más podamos, porque es una obra hermosa en vida. Esto lo debemos hacer diariamente. No podemos ponernos límites, sino que son cosas tan sencillas que podemos hacer que evidencian nuestra honra a nuestros padres. Así es, amor. Y realmente, pues la mayor virtud que podemos destacar acá en cuanto a la honra es sujetarse, ¿no? Sujetarse lo que los padres dicen. Y entonces miremos este versículo que está en Mateo 26:39. Dice la palabra de Dios: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesús en este momento sabemos que estaba viviendo los momentos tal vez más duros de su ministerio, ¿cierto? Donde Él, sabiendo que venía, Él manifiesta también cómo se estaba sintiendo para que nosotros nos identifiquemos, que el andar con Cristo no es un
camino de rosas, ni más faltaba, ni un sueño de un cuento de hadas, no, es la vida real. Y así como Él vivió ese momento duro, también en las familias hay momentos duros. Así es. Una prueba de salud, una prueba económica, diferentes decisiones que pueden sobrevenir o cosas inesperadas que llegan. Pero en todo caso, lo que nos da este versículo es que el Señor mismo, el Señor Jesús dice que no se haga la voluntad de Él, sino la que quería el Padre. Y esa voluntad perfecta del Dios Todopoderoso que tenemos, que es que nuestro Señor Jesús viniera, caminara, estuviera con nosotros, ¿cierto? Nos entrenara por medio de sus discípulos durante ese pastorado, algunos dirían corto, ¿no? 3 años, pero en esos 3 años parece que hubiera vivido siglos. Así es. Porque si eso fueron 3 años, imagínate lo que el Señor Jesús permitió que ese grupo de discípulos conocieran de Él, ¿cierto? Y donde dejó escrito el libro más poderoso y más vendido y más estudiado del mundo, que es la Biblia, la palabra de Dios, y que no tiene contradicción, que es la verdad, en 3 años. Entonces imaginémonos que Él vive ese amor también. Él tiene unos momentos de cariño con esos discípulos, ¿no? Compartió con ellos, les enseñó cómo era el reino de los cielos y su justicia, no se guardó nada para decir cómo es que podemos llegar a la salvación, ¿cierto? Así es. También los amó con provisión, porque vemos de lo que Él también dio de milagros, como de algo tan sencillo como unos peces y unos panes, permite que exista una multiplicación para una multitud, ¿cierto? Entonces cubrió todas las variables que uno podría decir que una persona manifiesta cuando ama a otra. Pero aún así, Él también, siendo 100% hombre y 100% Dios, nos muestra que en ese preciso instante Él sabía que le venía. Él sabía que era una muerte crucificada, una muerte muy dura, muy, muy fuerte para Él, pero Él siempre dándonos ejemplo de que cumple lo que dice, que Él es Dios, el Dios verdadero, dice que no se haga la voluntad de Él, sino la del Padre. Entonces nos muestra el Señor que siempre la obediencia vale más que los sacrificios. La obediencia, estar honrando a nuestro Padre y a nuestra Madre, ¿cómo? Haciéndole caso. Siempre que el papá le dice al niño, ¿cierto? Bueno, papá, te compré los útiles escolares, te compré el uniforme, ahora vamos por esa nota, vamos por ese año, vamos por esas buenas calificaciones, que seas un alumno destacado, que seas un niño que sea reconocido porque eres un niño esforzado, un niño que va a salir adelante con sus compromisos. Ya pasa de niño a adolescente y adulto. Pero siempre el Señor nos anima, nos exhorta también con esos versículos que no es lo que nosotros queramos. Siempre la lucha con la carne, ¿no? El niño desde pequeño, pues que lo levanten a las 4:30, 5 de la mañana, él estando en un ambiente ideal de estar calientico, de estar descansando en su alcoba cómodo, bien, bien suave todo el estado que él tiene, a estar en un ambiente de frío, de agua, de bañarse, todo eso es difícil, pero siempre la palabra nos dice que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor nos dice que hagamos, porque nuestros padres quieren siempre lo bueno para nosotros, igual que nuestro Padre Celestial. Pero pues que de niño o en el crecimiento del ser humano, en ocasiones se pierde esa importancia, ¿no? Entonces llega un momento específico donde de pequeños tal vez los papás son los héroes. Mi papá, mi papá, mi papá, mi mamá, pero ya crecen y entonces se pasa a un entorno donde tiene amigos más grandes que tienen otras ideas, otros pensamientos, y que empieza ese niño a alejarse un poco de esa figura de héroe de los papás y que empieza a escuchar mucho a los amigos, y que eso también incide en que si no está atento puede desobedecer a los papitos. Puede tener muy contento a los amigos, pero puede hacer sufrir a padre y madre. Entonces este mensaje que el Señor nos está dando en este tiempo es estar sujetos a nuestros padres. Qué bonito siempre, ahí seamos ya grandes,
que tengamos canas, que podamos decirle a nuestros padres, hola padre, hola madre, quiero tu bendición, quiero que tú me des me des tu abrazo, quererlos, bendecirlos, besarlos, y también decirles, y si ellos tienen una exhortación para nosotros, también escucharla, ¿no? Con respeto y decir, no, papá, tienes razón, mamá, gracias, y que nuestro orgullo baje, nuestros temperamentos mengüen, y decirle, papá, gracias por este tiempo, por este consejo, es el mejor consejo, y quererlos y honrarlos con nuestra actitud de estar sujetos. ¿Qué piensas, un ejemplo, amor, del día a día, de estar sujetos y de esta manera honrarlos a ellos? Bueno, evidencio muy frecuente en el transporte público. Pasa mucho que se ha perdido esa buena costumbre de honrar a nuestros mayores. En el transporte público pueden ir varios mayores ya con sus canas, quizás encorvados, pero hay jóvenes sentados que prefieren dormir, prefieren ver su celular e ignorar que hay un adulto frente a ellos al cual podrían cederle la silla. Bueno, esto es exhortante y quizás algunos lo hemos hecho. Tú también, Carlitos, lo has hecho en Transmilenio, ceder la silla para alguna persona mayor, y se ha perdido esta honra a las canas. Y leí algo muy interesante, que las canas significan corona, pero no en todas las personas sucede que su pelo esté blanco por su naturaleza de los años. Algunos lo tinturan de blanco, pero esas canas tienen un significado especial y es el de corona. Y también ahí mismo donde estudiaba esa parte de corona decía que la corona se le da a un campeón. Entonces estas canas se las ha dado el Señor a esos campeones de la vida, a esos que han logrado dominar el arte de vivir de acuerdo a la palabra, dice. Entonces honramos a nuestros mayores, honramos a todos los que van a ser abuelitos, porque esas canas son ganadas y se las ha entregado el Señor como corona. Entonces es muy, muy gratificante ver en nuestra iglesia esa honra a los mayores, el darles ese privilegio, ese lugar especial para cada uno de los momentos. Sí, y es muy importante lo que tú dices, porque si uno mira, todo es las mezclas de los conceptos de la humanidad llevan a esa deshonra, porque si uno se da cuenta, muchos discursos ahora de la parte humana dicen, no, pero eso era antes, no, papá, eso era antes. O sea, como que ya empiezan a descartar de plano la idea de ese abuelo o esa mamá porque tiene años. Y si uno habla con la generación anterior a nosotros, esa generación tenía muy claro lo que era la palabra de Dios, porque en la misma escuela les enseñaron la historia sagrada. Así es. Uno habla con los abuelos y los abuelos le dicen a uno, no, mijo, es que eso me lo enseñaron allá en la escuela, de tener temor a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Entonces, miren que todo converge a que al descartar, al irrespetar ese anciano, ese abuelo, ese papá, también entonces han inducido a descartar intrínsecamente el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, este mensaje es para que retomemos eso, porque ese respeto, ese temor, ¿cierto? Esa reverencia a lo que es la palabra de Dios, eso lo dicen nuestros pasados y sigue siendo verdad, no cambia. Que no lo enseñen ahora en las escuelas por diferentes motivos, o en algunas, porque no puedo decir que en todas, que no lo enseñen no quiere decir que deje de ser la verdad. Ni porque ellos ya hayan pasado, porque muchos ya partieron, ¿cierto?
Entonces no quiere decir que eso era anticuado, que eso era la generación pasada, no. Aquí estamos en esta bendición de las redes sociales, de este programa, de este canal, para decirle al mundo que es la verdad, que eso que decían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros mayores, es la verdad y los honramos, papás, abuelos, y síganlo diciendo con amor, con ahínco, con certeza, con carácter, diciéndole a sus hijos y a sus nietos: hijo, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y nosotros, como las generaciones que siguen, no podemos permitir que eso cambie. En las casas se debe seguir diciendo eso exactamente. No hijo, nieto, sobrino, la persona que esté compartiendo con nosotros, vecinos. Lo que dice la palabra de Dios no era de una generación que les enseñaron eso y eso ya pasó, no. Eso es la verdad. Esa palabra que le está diciendo, que ellos dijeron, es la verdad. Es la palabra de Dios, es vigente. Es la que transforma vidas y la que da salvación. ¿Cómo tú puedes evidenciar, amor, esos ejemplos de generación, de cómo ellos vivían y cómo impartían ese mensaje de salvación para sus familias de una manera sencilla? Porque ellos lo aprendieron evidentemente en la historia sagrada, que le llamaban ellos en su parte académica, y lo narraban como una historia, sin tanta teología de pronto profunda ni nada de eso, porque todo tiene un contexto y el Señor utiliza a todas las personas, ¿cierto? Pero ellos desarrollaron eso y ahí hubo una transferencia de conocimientos en ese sentido y se evidenció en las casas, ¿no? ¿Cómo tú lo evidenciaste? Sí, Ejemplos. en mi lugar, mis padres decían, no nos repetían las órdenes 2 veces, nos daban una sola instrucción y había que hacerla. De lo contrario, pues en ese momento, en ese tiempo, había una corrección física. Entonces, ese respeto evidenciaba esa obediencia inmediata. Y muchos se formaron así. Inclusive hasta son catalogados como ese régimen, como esa parte militar, esa disciplina militar, porque ellos cumplían con lo que se les asignaba. Quizás muchos no tuvieron esa preparación profesional para estudiar quizás la palabra de otra manera, o algunos otros sí, en diferentes escenarios, diferentes culturas sí lo pudieron hacer. Pero con los que he podido compartir cercanos, sí veía cómo ellos respetaban al Señor, inclusive cuando iban a sus iglesias, usaban su sombrero de pronto para el diario vivir, pero cuando entraban a ese lugar donde iban a escuchar la palabra, se retiraban el sombrero o se colocaban las mujeres un velo. Entonces evidenciaban esa reverencia por la palabra, por Dios Todopoderoso. Bueno, estamos hablando, las personas que están llegando a la transmisión, de cómo nuestro Padre Celestial nos invita siempre a honrar a padre y madre. Y entonces vamos a meditar en otro versículo que el Señor nos muestra en Juan 19, del 26 al 27. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Aquí este ejemplo es cuando el Señor nos dice: cuida de tu papá y de tu mamá hasta el último momento. Cuídalos hasta el último momento. Y hay que decirlo, aquí estamos en una oportunidad que Dios nos da para decir las cosas en contexto de la palabra de Dios y lo que estábamos viviendo también en estos tiempos. Y evidentemente, la vez pasada hacían una pregunta y es, ahora hay un amor muy especial por las mascotas, ¿no? Y son geniales. Yo pude tener un labrador hasta que de viejito ya no estuvo más. Pero lo que nos llama también la pregunta que nos hacían acerca del amor a las mascotas es que también hay muchos abuelos que están solos en un sitio y de pronto se está dando
prioridad a otras cosas que no son esos ancianos. Entonces, si ya tiene cubierto uno esa honra a nuestros mayores, pues ahí sí, si hay más tiempo adicional, pues qué bueno también dedicarle mucho tiempo para nuestras otras hobbies, como puede tener el ser humano, entre ellas una mascota. Pero el llamado es en este tiempo es, miremos siempre, hagamos el listado y digamos, listo, mis papás, mi abuelo, chequemos cómo están ellos en sus necesidades, ¿cierto? En sus necesidades espirituales, físicas, de amor, de cariño, de honra. ¿Hace cuánto no los vemos? Ahora, el tiempo que compartimos con ellos también, el reto es de este tiempo. Hay un meme que sale en redes y que están unos abuelos visitados por unos familiares y entonces todos están reunidos, pero todos están con el celular. Todos están con el celular y el abuelito finalmente pues está solo otra vez. Y es un esfuerzo porque la verdad todos sabemos que las generaciones son diferentes. Y hace poco, el fin de semana, pudimos compartir con unas personas de la generación de ahora, más jóvenes, y entonces estaban hablando de superhéroes, ¿no? De los superhéroes de Marvel, y la verdad uno no conoce todo esto porque ya es otra generación, ya ellos están hablando de otras cosas que nosotros no sabemos. Pero lo mismo con nuestros abuelos, ellos hablarán de otras historias, que mire mi hijo que yo caminaba 3 horas, pero miren, lo más bonito es, así no entendamos mucho, así no podamos estar en los zapatos de él, que para él es muy emocionante eso, pues sacar el tiempo, lo que siempre dicen, ¿no? Tiempo de calidad para nuestros hijos, pero también para nuestros mayores. De que si él tiene alguna historia que contarnos y es larga y todas las cosas, pues tengamos la oportunidad de que el celular no sea el celular, la tableta, el computador, etcétera, etcétera, que no sea una barrera, ¿no? No sea una barrera para poder disfrutarlos también. Pasa el tiempo y cuando ya no están, uno dice, ay, yo no le pregunté a mi padre esto, o no le pregunté a mi madre esto, o a mi abuela. Entonces son cosas que aquí en este versículo el Señor nos dice que cuando Él estaba en el momento más duro, ¿cierto? Que ya sabía que iba a partir físicamente de acá de la tierra para después tener la resurrección y darnos la vida eterna. Dice que Él encomendó, ¿cierto? A un discípulo que amaba mucho, le encomendó a su madre. Pero si uno ve todo lo que está escrito en la palabra de Dios, tiene un objetivo y es ponernos a meditar, ¿cierto? En la palabra de Dios, decir, oiga, sí, qué importante. Mire, dice, vio a su madre y entonces la encargó. Le dijo, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Entonces, también aquí nos muestra el Señor. Hay casos, por ejemplo, donde los papás no están cerca de uno por cualquier motivo de salud, de pronto se van a tierra caliente, a otra ciudad, pero así no estén cerca de uno, poder tener ese vínculo y tener a alguien de confianza que pueda estar cubriendo sus necesidades para cuando vayamos nosotros tener todo en control, ¿cierto? Pero siempre es importante eso. Aquí nos está hablando de que el Señor Jesús no dejó pues ese momento especial de decir, vea, honremos a nuestras madres, honremos a nuestros padres hasta el final. Hasta el final. No sabemos el orden, eso lo sabe Dios, ¿cierto? De quienes parten primero a la presencia de Dios, pero mientras que uno tenga esa posibilidad, siempre pensar en esa vejez de nuestros padres y trabajar con un propósito intencionalmente, cosas tan sencillas como mirar cómo está la seguridad social de ellos, ¿cierto? Cómo están ellos cubiertos en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Estar siempre mirándolos en general, los exámenes médicos, los cuidados de todo lo de nutrición, todo lo que ya uno cuando entre más tiempo pasa, entonces empieza a sumarse otras actividades que cuando es más joven tal vez no le da tanta relevancia. Pero hijos, aquí todos somos hijos. Entonces, este momento estamos honrando a nuestros padres, a nuestros abuelos, para que estemos meditando en eso. Cuidémoslos hasta el fin. Si ya nos sobra tiempo, mucho tiempo, pues genial, genial que
que podamos tener otros hobbies, otras cosas, otras actividades, otras cosas que nos gustan mucho, pero por favor que siempre también tengamos en cuenta esos abuelos, esas canas, lo que tú estabas diciendo, ser detallistas con ellos. En la sociedad eso no es verdad, que ellos ya pasaron de moda, que ellos ya no están vigentes, no, todo lo contrario. Si miramos países que tienen un desarrollo muy importante en el Oriente, en Japón, etcétera, los ancianos tienen un papel demasiado relevante en la sociedad. Son los que transmiten el conocimiento, son los que pueden dar un consejo a una compañía, a una corporación, a un gobierno, porque han trabajado mucho tiempo en esa área, entonces tienen mucho conocimiento acumulado y pueden transmitir esa tranquilidad que un joven de pronto inexperto o que le falta experiencia puede tener mucho susto para enfrentar una situación difícil. Entonces tienen esos grupos de consejeros de los abuelos, de los pasados, que tienen una sabiduría para decir, oiga, abuelo, mira este caso, mira esta situación, ¿cómo la solucionamos? Entonces hagamos así en las casas también. Siempre miremos a los abuelos con cariño, con respeto, y digámosle a Dios que nos dé sabiduría para honrarlos hasta el final. ¿Tú cómo has visto así algún ejemplo, amor, que podamos evidenciar de cuidarlos hasta el final, los abuelos? Pues diariamente, no esperemos a la partida de alguno. Todos los momentos, como tú lo acabaste de decir, son importantísimos para poderlos honrar. Quizás por múltiples motivos no estamos cerca de ellos, en el caso de algunas familias, pero en los momentos que tengamos esas oportunidades, darles esa honra respectiva, esos homenajes, esos abrazos, esos besos, esas invitaciones en sus momentos apropiados. Recordaba algo muy especial y es acerca de esta lámina. Entonces aquí este la evidenció muchísimo en el tiempo de la pandemia, cuando muchos de los abuelitos de la generación de oro, también denominada la generación de hierro, partieron, quizás sin despedirse de sus hijos o de sus nietos. Y en este cuadro se evidencia que hay un vidrio o un acrílico, un vidrio que divide esas dos generaciones, la generación de hierro y la denominada generación de cristal. Hay muchos jóvenes o niños que no pudieron compartir esos conocimientos o esa sabiduría que tenían sus abuelos, sus bisabuelos y hasta tatarabuelos, porque partieron de una manera repentina. Entonces, para que todos nosotros tengamos presente que hay momentos únicos y que podemos tenerlos ahí cerquita en nuestras casas o en una visita quizás que les hacemos a ellos, y que podemos valorar y reconocer todo lo que han logrado en su vida. Hay errores, claro, se han cometido errores. Nosotros también en este camino, o los pequeños que vienen en camino, vamos a pasar año tras año, y si es la voluntad del Señor llegaremos a ser abuelitos, viejitos. Entonces hay que sembrar en esta generación que se ha ido levantando, y tenemos esa oportunidad de compartirlo con las familias de nuestra iglesia. Los animamos a aquellos jóvenes que están preparándose para la llegada de sus bebés o que ya tienen sus hijos en jardines, escuelas, para que ellos no se pierda esa honra a los padres, porque todos seguramente llegaremos a esa edad si Dios lo permite. Así es, amor. Vamos a ver otro versículo de bendición donde dice el Señor: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Filipenses 1, versículos del 3 al 4. Y el mensaje aquí es orar por ellos. Amén. Todos sabemos como hijos de Dios la importancia que es estar orando permanentemente por nuestras familias.
Entonces siempre, mis amados, lo que el Señor nos invita es a estar orando. Hoy estamos hablando de honrar a papá y mamá, a nuestros mayores. Oremos por ellos. De verdad que uno dice algo tan sencillo, que no nos vayamos de esa visita, de ese momento, sin orar por ellos. Siempre, siempre, siempre. Y que un momento de pedir perdón en familia, ¿cierto? Así es. De decirte, listo, vamos a honrar al Señor Jesús, vamos a querernos acá en familia, pidámosle perdón al Señor Jesús, ¿cierto? Démosle gracias también y oremos por ellos, siempre. Hagámoslo como una costumbre, mis amados, que no pase el momento que uno los visite, que uno los aborde y que uno no pierda esa bendición de orar por ellos, porque pues el Señor nunca echa en saco roto nuestras oraciones, porque Él es un Padre bueno, un Padre hermoso que lo que busca es que hagamos eso. Y acá en Filipenses lo dice, que siempre me acuerdo de ustedes y siempre oro con alegría. Y esa alegría que da el Espíritu Santo, pues se transmite para nuestros mayores también, de decir, oiga, tan chévere, mi hijo, mi nieto, ¿cierto? Siempre que viene, me ora por mí, ora por mi salud, por mi bienestar, por mi tranquilidad, por mis finanzas, por todo lo que podamos darle gracias a Dios por este mayor. Entonces, los invito a que tengamos ese reto, amada familia, que siempre que los visitemos, pues podamos orar por ellos. Si es a la distancia, pues también usar los medios de comunicación, pero que tengamos ese tiempo donde digámosle, papá, yo quiero orar por ti. Y yo no he visto el primer caso que el papá diga, no ore por mí, no. Siempre es un momento donde el papá y la mamá se ponen muy contentos porque ese hijo está honrándolo de esa manera tan bonita, de orar por sus peticiones, de darle gracias al Señor por su vida, de darle gracias también porque pues podemos compartir con Él todavía. Es un momento que queremos exaltar para que lo hagamos. Estamos hablando de la honra a padre y madre y estamos mirando de lo que hemos visto en versículos, la sujeción a nuestros padres, quererlos hasta el final, orar por ellos y honrarlos y respetarlos en todo momento. ¿Tienes alguna experiencia, nena, de oración, de que cómo evidencias cuando uno ora por ellos cómo lo reciben, cómo lo perciben? Sí, bueno, personalmente lo he hecho con mis padres y sienten paz, sienten una satisfacción especial. Claro, los demás detalles, de pronto una comida o algo también lo disfrutan, pero he evidenciado cuando les toco su cabeza y oro sobre la cabeza de mi mami, por ejemplo, o de una persona mayor, siente como un respiro, como que respira una tranquilidad. Y esa es la gloria de Dios, esa es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo obrando allí. Entonces debémoslo hacer, nosotros somos los mensajeros de ese evangelio. Entonces los invito para que también lo puedan hacer con sus padres, con sus abuelos, los puedan honrar de esa manera. Sí, el Señor nos permitió este mensaje. Realmente hay mucho tema también para seguir abordándolo, pero queremos concluir con darle gracias al Señor por este tiempo, decirle que es una bonita oportunidad para reflexionar acerca de eso, cómo estamos queriendo, honrando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y retados. Esa es la idea, que quedemos siempre retados, animados, exhortados y animados a hacerlo, ¿cierto? El Señor va a proveer, el Señor provee los recursos, los tiempos, provee las palabras, provee ese momento que lo programemos para que el Señor se glorifique en la vida de nuestros mayores. Y queremos orar también por cada una de las personas que está conectada, y también vamos a orar hoy especialmente por cada uno de nuestros mayores. Amén. Nuestras autoridades que el Señor ha puesto en nuestra genética, en nuestras familias, y decirle al Señor que gracias porque ha permitido que por medio de ellos nosotros estemos en este lugar. Los ha usado a nuestros antepasados para que lleguemos hasta el día de hoy, y queremos pedir por ellos, Padre Santo, decirle a nuestro Dios Todopoderoso que los cuide, que los proteja, que ellos tienen sus sueños, esperanzas, tienen peticiones familiares,
de salud, financieras, de provisión, de amor, de gozo, de todo el fruto del Espíritu Santo. Hoy pedimos, Dios Todopoderoso, por estos Amén. mayores, Señor, estas Así personas es. que nos han criado, Así que han es, dado, Padre. han dado la milla extra, lo mejor de ellos, Padre. Amén. Así como decimos y lo sabemos, se han privado muchas veces de lo que ellos pudieran haber tenido Así es. por darnos a nosotros lo mejor. Amén. Y queremos honrarlo, papito, mamita que está aquí conectado, abuelos, podemos compartir este mensaje. Los honramos Amén. en el nombre del Señor Jesucristo. Le pedimos que el Espíritu Santo lo llene de gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, dominio propio y sobre Amén. todo sobre la paz que el Señor da sobre cada hijo, que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, familia. Esperamos vernos pronto y podemos darle gracias a nuestro Dios porque es muy bueno y para siempre su misericordia. En nuestro programa Creciendo Juntos. Amén. Hasta Todos pronto. los martes. Que esté muy bien.